ayudan a vencer. En tu reino, oh, tu reino, nada es imposible para tu poder. En tu reino, oh, tu reino, venga a nosotros y tu voluntad. Y en tu reino, oh, tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Porque Él juró para siempre nunca va a olvidar su promesa. Entramos al tiro en la palabra de Dios. Vamos, que sean bendecidos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque es una palabra de verdad. Un gran shalom, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Estamos contentos de estar aquí reunidos una vez más Gloria a Dios. para alabar al Señor Jesucristo y escuchar de su palabra. Gloria a ti, Rey. Amén, Estamos amén, gozosos. amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, vamos a orar al Señor Jesucristo. Amén. Padre Gloria a Dios. Celestial, Señor mío, estamos aquí reunidos, Padre Santo, Gracias, para Señor. oír de tus sagradas palabras, Señor, Amén, sí, para mi oír Dios. tu glorioso mensaje inspirado, Padre Santo. Sí, Señor, Por favor, Señor aleluya. Jesucristo, rogamos por tu Espíritu de verdad. Amén, sí, Señor. Rogamos, Señor, por la señal del Espíritu Padre, Santo. sí, Padre Santo, Señor, nosotros no aleluya, queremos Rey. escuchar a hombres, Sí, no queremos Señor. escuchar a hombres vanagloriosos, no queremos escuchar a carne, Señor, Sí, Señor, sino que amén, queremos Señor. escuchar a usted únicamente, Padre Amén, Santo, gloria a a usted, Dios. Señor Jesucristo, el cual obra a través de sus siervos, Señor. Sí, Dios, Por favor, Padre amén, Santo, le Señor. ruego que cada hermano, cada hermana, Señor, que haya presentado aquí con una dolencia, con una aflicción, Amén, que sea gloria a liberado ti. en el nombre del Señor Sí, Jesucristo. Señor, amén, aleluya. Pido, Señor, por cada hermano, cada hermana que va a ver estos servicios, Señor. Oh, sí, Padre. Pido, Señor, por cualquier persona, cualquier hermana, Amén. hermana Sí, que Señor. tenga una petición en su corazón. Así es, Señor, amén. Pido por el nieto de la hermana Orbelina, Padre Amén, Santo. Usted Señor, cuídelo, Señor, aleluya. protéjalo, Sí, Padre. Padre, amén. Líbrelo, Señor, de cualquier mal, Señor, Amén, que, Cristo. que trata de su cuerpo, Padre Santo. Señor. Usted haga la obra, Señor. Amén. Amén. Así que, Señor mío, me Sí, dirijo a usted, Señor, Padre amén. Santo, Sí, con Señor. temblor, Padre, con humildad, Señor Amén, Jesucristo. Señor. Escóndame Gloria detrás a de la ti, cruz, Padre, y Señor, usted amén, Señor. muéstrese a sus hijos, Padre. Amén, gloria a Esto Dios. se lo digo en el nombre de Aleluya, Jesucristo, amén y sí, amén. Padre, amén, amén. Gloria a ti, Rey. Santo eres tú, Señor, amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 5. Libro de Jueces, capítulo 3, versículo 5. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, amén. Bueno, ya hemos tenido ya un primer servicio con respecto al libro de los jueces. Así es, Amén. amén. Hemos visto el libro de los jueces y el título para este día es Derrotamos pueblos carnales siendo jueces para Cristo. Amén. Amén. Entonces, sabemos que el pueblo de Israel habitaba en conjunto con estos pueblos paganos. Amén. Así Si los es. enumeramos, cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Así es. 6 pueblos paganos. Amén. Y Dios permitió que esto sucediera. Así En el es. sermón anterior vimos, con respecto a esta serie, vimos que Dios a propósito había dejado a estos pueblos paganos para que el pueblo, aquellos que no conocían la guerra, la conocieran. Así es, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es. Dios permitió esto a propósito para que su pueblo conociera la guerra. Amén. Amén. Y no se volviera perezoso ni débil.
Dios quería a guerreros preparados. Amén. Dios quería a guerreros, a que los hijos de Israel conocieran la guerra, porque no hay nada mejor para tener un cuerpo robusto, no hay nada mejor para tener un cuerpo atlético que la guerra. No hay nada mejor que la preparación física, la preparación corporal, la preparación mental, que la propia guerra. Amén. Amén. Sí, Señor. Espiritualmente ocurre lo mismo con nosotros. Amén. Dios permite que ciertas cosas, ciertas personas, ciertos individuos moren cercanos a nosotros. Amén. Para que se efectúe una guerra. Así es. Amén. Hay una guerra espiritual. Amén. Amén. Y esto ocurre para que nosotros entremos en una preparación. Amén. Nosotros tenemos que entrar en una preparación. Porque nosotros debemos estar preparados para la gran batalla. Amén. La gran batalla que se va a efectuar cuando el Señor Jesucristo venga con el verdadero jinete del caballo blanco. Amén. Amén. Donde dice en su muslo el verbo de Dios. Y la Biblia dice de que Él viene con los ejércitos de los cielos. Amén. Amén. Sí, Y vimos en unos cultos anteriores que nosotros somos parte de ese ejército. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Sí, Señor. Señor. Amén. Sí, Padre. Entonces, para prepararnos, esa va a ser una guerra espiritual. Amén. Cuando el Señor Jesucristo cabalgue y venga a derrotar al mismo diablo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esa es una guerra espiritual. ¿Y cómo nos preparamos para esa guerra? Pues nos preparamos aquí. Nos preparamos ahora. Amén. Amén. Redimiendo el tiempo. Amén. Trabajando. Sí, Amén. Señor. Trabajando para el Señor Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Así que son estas tribus cananeas que moran en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Bueno, es esta nuestra propia tierra la cual debemos Así conquistar. es, Señor. Amén, amén. Acá nosotros mismos, esta carne, porque esta carne jamás va a querer sujetarse a la palabra. Es verdad. Jamás va a querer sujetarse al mensaje. Amén. Esta carne siempre va a tener tendencia al mal. Amén. Independientemente si recibimos el Espíritu Santo. Así es, Señor. Independientemente si tenemos el Espíritu Santo en nuestra alma, igualmente esta carne va a tener esa tendencia Así al es. mal. Amén. Así Amén. es, Señor. Amén. Nadie puede negar que Pablo no tenía el Espíritu Santo. Nadie puede negar eso. Pablo efectivamente tenía el Espíritu Santo. Amén. Pero a pesar de eso, Pablo decía, miserable de mí. Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Amén. Pablo decía, esta carne hace lo que yo no quiero. Amén. Y Pablo tenía el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Señor. Pedro, ¿cuándo recibió la llenura del Espíritu Santo? Pedro la recibió en el aposento alto. Amén. 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 Sin embargo, Pedro, su carne tenía ciertas tendencias. Su carne lo forjaba a tener cierta opinión, la cual Pablo ahí efectúa en el libro de Gálatas. Dice Pablo, tuvo que reprender a Pedro. Pablo reprendió a Pedro, y estamos hablando de dos varones los cuales tenían el Espíritu Santo y estaban en discusión. Así es. Amén. Así es, Y amén. podemos decir, ¿tenían el Espíritu Santo? Pues claro que tenían el Espíritu Santo. Amén. Y esto no es lo mismo a lo que estaba predicando nuestro pastor con respecto a la serie del libro de los Hebreos. Amén. Porque en el libro de los Hebreos habla de aquellos que gustaron del don celestial, Amén. pero recayeron. Amén. Sí, así Es diferente, porque ahí tenemos a Pedro, tenemos a Pablo, los cuales tenían sus altas y sus bajas, tenían sus luchas, etcétera, etcétera, y cuando Pablo reprendió a Pedro, no quiere decir que Pedro haya recaído del Espíritu Santo, haya recaído del don celestial, que Pedro se haya ido al mundo. No es eso. Así No es eso, amén. No. ¿Qué ocurre? Tenían guerra en su propia carne. Así Pedro, es. ¿en qué estaba teniendo problemas Pedro? ¿En qué estaba cayendo Pedro? Pedro estaba cayendo en una esfera consciente. Así En es. lo consciente, en lo razonal, en lo cabal, en lo pensante. Pedro decía, el gentil tiene que circuncidarse. Porque es algo consciente, es algo corporal, es algo por fuera. Tiene que circuncidarse. Y Pablo decía, no.
Pedro, tú estás viéndolo por fuera, Pedro. Así Estás es. viéndolo por fuera. Yo voy a lo espiritual. Amén. El Espíritu Santo es nuestra circuncisión. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí tenemos a Pedro, claramente un patriarca del Evangelio de Jesucristo. Tenemos a Pedro, el cual prácticamente era el pastor de los demás apóstoles, era un apóstol de apóstoles. Todos los apóstoles respetaban a Pedro. Amén. Felipe, Juan el discípulo amado, Mateo, todos respetaban a Pedro. Pero aquí llegó alguien que en su pasado estuvo involucrado con la muerte de cristianos, pero ese hombre era el ángel de la edad. Así es, amén. Amén. Gloria al Sí, nombre del amén. Señor. Y el ángel de la edad tuvo que corregir al apóstol de apóstoles. Así es. Así Amén. es, amén. Gloria al nombre del Señor. Claramente Pedro allá había sido moldeado, amén. Porque Amén. si ponemos al Pedro de la época de Jesús, cuando Pedro estaba dando sus primeros pasos, Pedro tenía un carácter bastante fuerte, Así amén. es. Si lo hubiésemos comparado al Pablo y al Pedro que de ese pasado y al Pablo que estaba con toda la euforia, ahí hubiese sido un choque incluso más potente, por así decirlo. Pero Pedro ya estaba en la época de Pablo, ya estaba ya con un carácter más dócil. Así Es más, Pedro calmaba a Pablo cuando Pablo tenía discusiones con Felipe. Pedro se ganaba en medio y decía, hermanos, tranquilos, hermanos. Y Pedro ponía la paz. Pedro, el cual antes él era el que más alzaba la voz. Así es, Señor. Amén. Amén. Eso quiere decir que Jesucristo había hecho avanzar a Pedro. Amén. Pero Pedro aún tenía cosas que arreglar. Amén. Así es. Pedro aún estaba muy enfatizado con la mentalidad judaica. Amén. Con los hebreos estaba muy con esa tendencia. Y Pablo quiso darle a entender, si tú te inclinas mucho a una balanza, caes en un ismo. Así es, amén. Amén. Sí, Señor. Porque hay muchos que hablan, por ejemplo, de la carpa, y solo hablan de la carpa, y se transforman en un ismo. Así es, amén. 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 Muchos hablan, es más, que no suene sacrílego, pero muchos hablan, por ejemplo, de los truenos, y no hablan de la deidad, no hablan del tabernáculo, no hablan de la estatura de un varón perfecto, pero solamente hablan de trueno. Amén. Amén. Entonces tienen Así esa es, tendencia. Así es, Y amén. muchos y ellos dicen, no, si tú no predicas los truenos, no estás predicando nada. Hermano, todo está relacionado. Así Toda es. la Biblia es un trueno viviente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Sí, Señor. amén. Entonces cada cual que tiene una cierta tendencia y va enfocado en una cierta tendencia y se queda solamente en esa tendencia, eso se transforma en un ismo. Así es, Señor, amén. Entonces Pablo quiso corregir a Pedro. Tienes esa tendencia, salte de ahí. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria al nombre del Sí, mi Señor. Cristo, Pero eso no gracias. quiere decir que Pedro había recaído de la fe, recaído de la gracia, recaído del don celestial. Así es, amén. Pedro estaba moldeado en su carácter. Pero Pedro aún tenía puntos, falencias que necesitaba arreglar. Y ahí vino el ángel de la edad y corrigió al apóstol. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pablo también tenía cosas que arreglar. Amén. Pablo, incluso en medio de su ministerio, Pablo con el carácter que tenía, tuvo muchas peleas. Amén. Bernabé le decía algo y después Pablo se pelea con Bernabé. Y tú andas por tu lado, yo voy por mi lado. Vino con Pedro. Bien, Pedro, tenemos buen compañerismo. Pablo decía, ayúdame, tú eres Pedro. Ayúdame a hablarle a los cristianos. Estuviste con el maestro. Pero después Pablo se pelea con Pedro. Amén. Así es, amén. Gloria al nombre del Señor. Y así fue, y discusiones y separaciones. Pablo era el que discutía y bueno, ya tal cual como Abraham, tú te vas por allá, yo me voy por acá. Así es. Amén. Así Y estoy es. seguro que Pablo, llegando al fin de su camino, decía, por mi orgullo, sí, por mi carácter, he terminado buenas relaciones con hermanos. Oh, mi Cristo, Amén. amén. Así Sí, es, amén. Señor. Gloria al nombre del Señor. Y estoy seguro que ninguno de ellos se fue con raíz de amargura en su corazón. Ninguno de ellos se fue con raíz de amargura en su corazón Así es, cuando Señor. Dios les llamó. Así Amén. Amén. Gloria al nombre del Amén. Señor. Amén, Porque un Señor. hijo de Dios, alguien parte a la novia, siempre se arregla con Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre
Señor. Sí, Señor, amén, amén, amén. Entonces, Esa es la verdad. ¿qué es lo que quiero enfatizar? ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Amén. Es que nosotros tenemos avances. Tenemos avances. Amén. Tenemos la esfera consciente y la inconsciente. Amén. La consciente es lo pensante, lo que uno maquina, lo que uno razona. Amén. Lo consciente porque es Amén. consciente. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. La esfera inconsciente es lo que no me doy cuenta y lo hago. Amén. No me percato, no me doy cuenta y lo hago. Alguien que quiere cometer adulterio y empieza a tratar de contactarse por celular, empieza, y nos vemos a esta hora, etcétera, etcétera. Eso es consciente. Sí, amén. Es consciente. Amén, sí. Pero el mismo hombre va caminando por la calle y pasa una mujer y la codicia. Eso es inconsciente, no se percató, la vio y la codició. Pero fue inconsciente. Ni siquiera le pidió el número de teléfono, no le pidió su nombre, no le dijo qué lindos ojos tienes, pero lo pensó y pecó en su esfera inconsciente. Así es, amén. Amén. El Señor Jesucristo habla de eso. Cualquier hombre, porque todos están condenando el adulterio, el adulterio, el adulterio, y lo están viendo de manera consciente. Amén. Amén. Miren, la encontré en adulterio en el acto. Y el Señor Jesús dijo, ¿no se han dado cuenta que hay muchos adúlteros espirituales? Con solo ver una mujer y la codicia, ¿ya adulteraste con ella? Así es. Estaba hablando de una esfera inconsciente ahí. Amén. Estaba hablando de una esfera mental. Amén. Amén. Algo Amén. que es más peligroso incluso que lo consciente. ¿Sabían que hay personas que son asesinos en su mente? Así es, amén. No físicamente, pero en su mente sí. Así es, Señor. Tienen amén. un jefe, el cual les hace la vida imposible y dicen, si él desapareciera, toda mi vida estaría bien. Lo mató en su mente. Así es, Señor, amén. Lo mató. Amén, hacer desaparecer. Así Es es, tal Señor. cual como un gángster. Y alguien le está impidiendo, manda a un sicario, hácemelo desaparecer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y todo eso es inconsciente. Amén. Así es, Gloria al Señor, nombre del amén. Señor. Ayúdanos. A lo que voy es que uno puede tener avances, pero siempre van a haber cosas. Siempre van a haber cosas que nos van a recordar, aún nos falta. Amén. Aún nos falta. Sí, No Señor. tenemos que caer en el error que el diablo quiere ponernos de decir que el diablo nos dice, no has avanzado nada, no has dado ni un paso, estás retrocediendo. No, eso es mentira, una mentira del diablo. Así es, Señor. Amén. Efectivamente sí estamos avanzando. Amén. Efectivamente sí avanzamos. El diablo, la mentira del diablo es hacerte pensar que no estás avanzando. El objetivo de eso es ponerte incredulidad. Incredulidad. Amén. Así es, Señor, amén. Entonces, 6 pueblos paganos. Amén. Cananeo, Eteos, Amorreos, Fereceos, Heveos, Jebuseos. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Están extintos. Ya no están esos pueblos. Están aquí en la carne. Así es. Así amén. es. Están aquí en la carne. Amén. No están extintos. Amén. Aunque haya habido el último de los eteos. Amén. El último es el de los eteos y le hayan cortado la cabeza. Los espíritus no mueren. Así es, amén. Los espíritus no mueren. Amén. Y en este último tiempo se ha destapado la puerta del abismo. Así Y es. todos esos demonios que han estado de antaño están aquí hoy en día. Amén, así es. ¿Y a dónde Señor, se amén. dirigen? Todos esos demonios van a la carne. Así A es. tu carne. Así es. Así es, Señor, Gloria al amén. nombre del Señor. Cananeo. ¿Qué significa? Su significado es mercader. Amén. Mercader, o sea, que empieza a hacer transacciones. También significa humillado. Amén. Le gusta humillar. Eso significa cananeo. A ellos les gusta humillar. El cananeo que habita en nuestra carne, le encanta humillar al prójimo. Oh, Padre. El cananeo que habita en tu carne, le encanta ver el error de su prójimo y se lo enrostra además. Oh, mi Dios. Amén. Oh, El cananeo, ese es el cananeo. El cananeo es como el fariseo que apunta y mira lo que hizo, mira lo que has hecho y te crees cristiano, te crees cristiana, mira tu vida. Y empiezan a humillar. Un hermano, una hermana. Hermano, ¿sabías que
eso no está bien, y inmediatamente viene el cananeo y dice, pero mira tu vida, y empieza a llenarlo, del repertorio de su currículum de pecado. Amén. Así es, Eso es Señor. humillar. Amén, sí, Señor. He escuchado varias historias de pastores que se paran en los púlpitos y empiezan a humillar a sus ovejas desde el púlpito. Porque ellos conocen su vida. Así es, Padre. Amén. Y como se sabe su vida, dicen, bueno, tengo repertorio con qué predicar. Por cuanto ellos no le ponen énfasis a la escritura, ellos no le ponen énfasis a estudiar la Biblia, a estudiar el mensaje, ellos dicen, bueno, ya no hay nada que predicar, se me acabó de qué predicar, entonces ¿de qué hablo? De la vida de las ovejas, entonces. De la vida de las ovejas. Entonces, acá hay una adúltera, acá hay un hombre que se tiene peinados a lo loco, acá hay un hombre que no tiene controlados a los hijos, y empieza indirectas, y todo eso es fundamentalismo, todo eso es el ABC, todo eso no es revelación. Así es. No es revelación, eso es esfera consciente, y se basa en su predicación en la esfera consciente, en lo consciente, y no van más allá de lo inconsciente. El profeta dijo, la fe es inconsciente. Amén. Yo presenté la cita cultos atrás, la fe es inconsciente. ¿Y qué dijo el profeta de la fe? El profeta dijo que la fe es una revelación. Amén. Entonces estamos hablando de que la revelación está ligada al inconsciente. ¿Por qué el inconsciente? Porque la revelación no se razona. Amén. La revelación no se razona, se cree con el alma. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra no se puede razonar. Esta palabra no es para nada consciente. Esta palabra es inconsciente. Es una fe de rapto, una fe de revelación. Amén. Sí, Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué esta revelación? Porque esta revelación va enfocada al inconsciente. El inconsciente es la parte más difícil que nosotros tenemos, porque es la parte que no podemos controlar. Es la parte donde esta carne no la puede controlar. Oh, ¿verdad, mi Dios? Aleluya. ¿Sabía Padre. usted de que conscientemente podemos poner la mano en aceite hirviendo, y aunque uno diga, no me va a doler, y la pone, efectivamente va a doler? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la carne está ligada a lo consciente. La carne sabe, la carne tiene claro de que va a doler eso. Va a doler. Amén. Si uno sufre un golpe, si uno le pasa algo, la carne lo va a sentir. Así es. La carne lo va a sentir. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sobrepasar nuestra esfera consciente. Amén. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo sane nuestra esfera consciente y sane nuestro inconsciente. ¿Por qué razón? Porque si viene alguien a insultarte, conscientemente ves un ataque. Conscientemente ese insulto te duele. Y conscientemente atacas. Amén. Así es, amén. La ley de acción y reacción. Amén. Hay una respuesta ante un golpe. Así es, amén. ¿Qué ocurre? ¿A qué tenemos que llegar? Tenemos que llegar a que nuestro inconsciente controle nuestro consciente. Así es, amén. Amén. Oh, pero nuestro inconsciente fundamentado en el Espíritu Santo, fundamentado en la palabra. Porque llega un momento en que una persona dice, yo trato de vivir la palabra, pero no puedo. Está tratando de vivir la palabra de manera consciente. Así es. Sí. Pero llega un momento en donde el Espíritu Santo está tan tomado del poder de Dios que no te das ni cuenta, pero cumples la palabra, vives la palabra. Gloria a Dios. Y no te das cuenta. Sale innato, sale natural. Es como si respiraras. Así Porque es Señor. parte de tu naturaleza. Así es mi Cristo. Entonces no trata de manufacturar algo, sino que sale instantáneamente. Así es, Señor. Sale amén. sin controlarlo. Vive la palabra por naturaleza. Así Amén. es, Señor. Amén. Y cuando alguien viene con un golpe, inconscientemente con el Espíritu Santo, a ti eso no te duele. Eso no te duele. Es como que te resbalara. Es como que dijeran, no me afecta. Oh, Señor. Tenemos que llegar, Padre. A palabras necias, oídos sordos.
Amén. Eso, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Recuerdo cuando el rey David iba pasando, quizás con sus compañeros en su carruaje, y quizás uno de los ciudadanos fervientes de Saúl, quizás insultó a David, lo estaba insultando. A cualquiera le molesta un insulto. ¿Y qué ocurrió? Uno de los ayudantes de David, uno de sus fieles seguidores, le dijo: David, mira, te está atacando, ¿qué quieres que haga? Y David dijo: déjalo. Si él me está insultando es porque Dios se lo está permitiendo. Así es, Señor. Amén. Es porque Dios quiere que yo escuche eso. Oh, Señor, que Gloria al nombre del Señor. Sí, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? David Amén, Señor. inconscientemente no le afectó el dolor y reconoció que era Dios el cual estaba ejerciendo esa prueba para probar su carne. Pero David tuvo discernimiento para hasta discernir la prueba de que venía de parte de Dios. Oh, Señor, amén. A través de la prueba discernía al propio Dios. Oh, mi Cristo, aleluya. ¿Se da cuenta que alguien discierne a veces? Esa persona tiene un demonio. Esa persona está actuando mal. Esa persona... ¿Y cuándo discernimos que la prueba que está viniendo viene de parte de Dios? Así es, Señor, amén. Amén. Oh, sí, Señor. Es tremendo eso. Sí, amén. Es un nivel superior de discernimiento. Porque cada vez que viene la prueba, una enfermedad, etcétera, etcétera, uno inmediatamente empieza a criticar. Muchos critican al cielo. Muchos critican quizás qué he hecho. Pero pocos dicen: esto puede que me sirva. Aleluya. Quizás Gloria a pueda Dios. sacar provecho de esto. Sí, Un Señor. provecho espiritual de esto. Amén, sí, Señor, amén, amén. Gloria al nombre del Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Gracias, mi Cristo. Entonces a David lo querían humillar. El cananeo humilla. Alguien quiso humillar a David. Pero David, ¿qué dijo? No escucho ese cananeo. Oh, gloria a ti, No escucho Rey. ese cananeo. Amén. Oh, Gloria al nombre del Señor. Señor. ¿Qué quiere decir eso? David ya había matado al cananeo de su cuerpo. Oh, Gloria al nombre del Señor. Son seis pueblos paganos. A David ya le quedaba uno menos. Oh, Gloria al nombre del Rey, Señor. amén, aleluya. No me vengas a mí, cananeo. No te escucho, cananeo. El cananeo que viene a humillarlo y te acuerdas de tu vida pasada. ¿Te acuerdas de tu vida pasada? Cananeo, no te hago caso. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Oh, Señor. mi Cristo, aleluya. Por eso no es bueno comentar la vida de ustedes, incluso hermanos. Amén, Amén. por supuesto, Incluso, Señor. yo a veces hay hermanos que me preguntan de mis cosas y yo he dicho a algunos hermanos, incluso, hermanos, si yo, no crean que yo soy perfecto. Yo tuve un pasado, en mi juventud tuve un pasado en donde yo iba a la iglesia y era manufacturado, era un liviano. Amén. Padre. Comparando mi vida actual con ese, era un liviano. Oh, Padre Amén. eterno, amén, Pero uno de esos Señor. hermanos en una ocasión me dijo: oiga, ¿y usted en un pasado ha ido a tal evento? Y yo: no, hermano, ¿cómo se le ocurre si eso no es para nada cristiano? Inmediatamente me respondió: pero bueno, usted estaba de ocioso hace un tiempo. Inmediatamente se me vino a la mente: bueno, no entendió. No entendió. Hay muchas veces que uno puede decir: no, yo estaba manufacturado, liviano, etcétera. Pero hay niveles. Hay niveles. Amén. Sí, amén. Si yo comparo mi vida actual con mi vida pasada, era un liviano. Pero no es que quizás iba a las drogas, no es que estaba ahí botado, etcétera. Porque hay algunos que tienen otro nivel de manufacturamiento. Así Amén. es, Señor, amén, Entonces yo Señor. claramente en ese momento guardé mi paz y dije: Dios me está probando ahora. Amén, Amén. Señor, Gloria al amén, nombre del amén. Señor. Porque para aclarar las cosas, yo tengo que reconocerlo, era liviano, pero jamás me aparté de los caminos del Señor. Así es, Señor, Jamás me amén. aparté de los Gracias, caminos del Señor Jesucristo. Yo nunca fui como algunos jóvenes que dicen: no, yo ya no formo parte de esto. Yo jamás. Siempre tuve contacto con el Señor, a pesar de estar en la máxima oscuridad. Incluso cuando estuve en la máxima de la oscuridad, me llamó un joven pentecostal y me dijo: necesito ayuda, ayúdame. Mi novia está teniendo un problema. Y ella estaba poseída por un demonio. Y Así cuando es, me paré en amén. esa puerta, dije: Señor, entra aquí, no estoy en la mejor condición. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Me han llamado para esta labor, pero no estoy espiritualmente bien. Y es más, llamé a mi padre: papá, ¿qué hago? Me llamaron para esto y mi padre dijo: bueno, que Dios te ayude, pero tienes que ser valiente, etcétera.
Y tuve que ir, pero el demonio ese día salió de la niña. Amén. Así es, Señor. ¿Qué me dio a Amén. entender Dios? Tú estando en la máxima oscuridad, aún yo te puedo utilizar. Así es, Señor. Amén. Gloria al Así es, nombre del Señor. Señor. Amén. Sí, mi Cristo. Gloria al nombre del Señor. Amén, ¿Qué Señor. sucede? ¿Qué sucedería si yo me hubiese quedado en esa esfera de liviano, pero aún así siendo usado por Dios? Eso se convierten en falsos ungidos. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque tienen poder, pero son manufacturados y vidas livianas, etc. Así Y es, son Señor. falsos ungidos, están entre Dios y entre el mundo. Así No es. puede ser. Uno tiene que llegar a un momento en que dice, yo me voy a parar por Dios, de aquí y eternamente. Así es, Amén. Señor. Lo Amén. correcto, Gloria Padre. al nombre del Señor. Eso, Amén. lo Aleluya. correcto, Señor. Y bueno, Amén. agradezco al Señor de que me cuidó en el periodo de juventud, que es el periodo más peligroso de todos. Amén. Así es, Señor. Yo oro y pido que Dios proteja al hermano Guillermo, a mi propia Amén. hermana, Sí, Señor. al novio de mi hermana, son jóvenes. Amén, Amén. Señor. Tengo una Amén, prima, Señor. Gabriela, que Amén, Dios los Señor. proteja. Amén. Amén. Porque en el periodo de la juventud es el periodo más peligroso. Sí, mi Cristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Aleluya, Señor sí, Jesucristo. Señor. Así que los cananeos tratan de humillarte. Amén. Y no quiere decir de que si una persona viene a recordarte el pasado o que te apunta con el dedo, quiere decir que esa persona es un cananeo. No, no quiere decir eso. Amén. Hay ciertas ocasiones que son movidos por espíritus. Hay ciertas ocasiones en que alguien te dice algo incluso sin mala intención. Pero el cananeo que está en tu carne te recuerda eso. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Hay personas que ni siquiera tienen la intención de herirte, pero tú te ofendes. Y hay ocasiones que tú te enojas con esa persona y después tú vas por la calle y ni la miras y después esa persona dice, ¿y por qué estar enojado conmigo? Es porque esa persona no tenía intenciones Amén. de herirte. Amén. Pero el cananeo que está en esta carne te humilló con lo que te dijo esa persona. Así es, Señor. Amén. Amén. Así que no le eches la culpa a los demás. Eres tú el problema. Ayúdanos, Señor. Gloria a Amén. Dios. Habla, Padre. Amén. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que matar a ese cananeo. Matar al cananeo que te quiere recordar todo lo malo que has hecho. Amén. 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 Tienes que recordarle a ese cananeo que todo tu pasado ha quedado en el mar del olvido. Sí, Señor. Es Amén. verdad, mi Es que Cristo. hermano, yo era un católico. Es que hermano, yo me iba a ver con la bruja. Amén. Mi alma estará contaminada, etcétera. Todo eso quedó lavado en la sangre de Oh, Jesucristo. Señor, Sí, gracias, Señor. Señor. Amén. Eterno. Gloria al nombre del Sí, Señor. Padre. Es que hermano, yo era un mujeriego, yo estaba con una y con otra mujer. Yo era una prostituta. Sí, Amén. Señor, aleluya. Todo Padre. quedó lavado con la sangre de Jesucristo. Gracias, Amén. Jesucristo. Señor. Amén. Venga y Señor. siga a Cristo, pero no peques más. Amén. No peques más. Así Amén. es, Señor. Gloria al nombre del Amén, Señor. Señor. Gracias, mi Dios. Sí, Señor. Diferente, bueno, hay ciertas cosas. Yo he sido muy duro con ministros, pastores recasados. Amén, recasados. Amén. Y uno podría decir, pero si todo quedó lavado, todo quedó lavado. Amén. Con la sangre de Jesucristo. Todo quedó limpio. Amén. Pero ¿qué ocurre? Amén. El hermano Abraham dijo que un profeta nace profeta. Así es, amén. El profeta enseña de que uno nace con el ministerio. Y es verdad, el profeta dijo en una ocasión, yo me reía de chistes sucios. Amén. El profeta decía eso. Amén, amén. Pero el profeta tuvo ciertas condiciones. El profeta dijo, yo iba a tomar bebida alcohólica, pero Dios me dijo, no lo hagas. Que no lo hagas, cuídate de eso. Y tenía esa prohibición. Pero él se reía de chistes sucios. Amén. O sea, el profeta no era un santo. El profeta dijo que él boxeaba, o sea, haciéndole daño a alguien por diversión. Eso tampoco es algo muy cristiano que digamos. Gloria al nombre del Señor. Amén, sí, Señor. Bueno, sigamos. Los heteos. Los heteos provienen de la palabra Et, el cual era hijo de Canaán, Et. Amén. Amén. Era hijo de Canaán. Amén. Y nieto de Cam. El significado de heteo, según su raíz, demuestra que ellos eran terribles. Amén. El heteo significa derribar, ya sea por violencia
o por confusión y temor. Eteo significa acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, intimidar, quebrantar. Eteo también significa estar desmayado y desanimado. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver esto? Es el demonio de la depresión. Oh, Padre. Es el demonio de la depresión, te asusta, te amedrenta, te acobarda. ¿Amén? ¿Y qué es lo que forja eso? Caes en estar desmayado y caes en estar desanimado. Ya nadie te anima a seguir este duro caminar. No quieres levantarte de tu cama, ya no sientes el vigor de antes. Te quitan el vigor, te quitan el aliento, te quitan la sonrisa. Esos demonios te quieren ver triste, te quieren ver temeroso, te quieren ver con temor. Amén. Cae unas gotas de lluvia y el Eteo te dice, se va a caer tu casa. Te vas a inundar. Viene un problema en el trabajo y el Eteo te susurra al oído. Te van a despedir. Es el Eteo. El Eteo viene sigilosamente y viene un anciano y le dice, te quedan pocos días de vida. Y viene el cananeo y dice, y no estás preparado. Ay, se alían, forman alianza. Amén. Reprende esos espíritus. Amén. Reprende esos Amén, espíritus en el Señor. nombre de Jesucristo. Amén, 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 Gloria al nombre del Señor. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y ningún diablo puede hacer algo para que la sangre de Jesucristo no nos limpie y no nos lleve a la gloria eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Oh, gracias, Amén. Padre. Gracias. El Eteo te quiere ver temeroso, el Eteo te quiere ver como un cobarde. El Eteo quiere que pongas tu cabeza tal cual como un avestruz Sí, bajo la tierra. Sí. El COVID, todos temblando. El COVID, todos temblando, todos tiritando. Oh, mi Amén. Dios. Aleluya, Padre. Esto del COVID nos ayudó harto espiritualmente. Porque ha Así es. demostrado quiénes son valientes y quiénes son cobardes. Amén. Quiénes tenían un compañerismo y un compromiso con Jesucristo. Amén. Y quiénes tenían un compañerismo y compromiso con la iglesia. Así es. Porque Señor, cuando amén. muchos cerraron la iglesia, ellos dicen, bueno, me doy vacaciones espirituales. Oh, Padre. O muchos no vieron la guitarra, muchos no vieron a los demás aplaudir y se tuvieron que ver en sus casas el tema y dice, esto no me motiva. Escuchaban palabras, no me motiva la palabra ahora. Oh, Señor, mi Dios. Escuchando la misma revelación que escuchaban en un establecimiento de 4 paredes y ahora la palabra no los motivaba. Amén. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo, yo no habito en templo hecho por mano por hombre. ¿En dónde habita el Señor Jesucristo? En la palabra de la hora, en la revelación de la hora. Gloria al nombre del Señor. El profeta dice, deidad no está en el cielo, no está en la tierra, deidad está en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Gloria a Señor. Dios. Amén. Oh, Rey, Entonces para aleluya. algunos se acabó la iglesia, se acabó el cristianismo. Oh, mi Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Entonces ese mi Cristo. es el compromiso que algunos tenían. Algunos lo tenían con Jesucristo, el compromiso. Oh, Santo Otros lo de tenían Israel, con un aleluya. establecimiento. Así es, amén. Otros lo tenían con la amistad. Sí. Que después de la iglesia me encanta el tecito, me encanta el cafecito, me encanta darle la mano. Quiero sentir la mano. Señor Es verdad, Jesucristo, gracias por Amén. vencer. Pero aleluya. otros tenían hambre de palabra. Amén, Otros querían seguir Señor. escuchando la palabra de vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Yo soy uno de ellos. ¿Usted en cuál grupo está? ¿Usted en cuál grupo está? Yo soy el grupo que ama la palabra. Sí, Señor. Me podrían meter a la cárcel, me podrían meter a un hoyo profundo, pero si aún escucho estas palabras de vida, yo voy a alzar mis manos y voy a agradecer a Jesucristo. Oh, Gloria al nombre del Señor. Rey. Podría estar en la UCI, podría estar muriéndome en un hospital, pero si alguien viene con audífonos y me pone un mensaje en mis oídos,
seré el más agradecido. Gloria a Dios. Ahí, en el hospital, en la UCI, quedándome segundos de vida. Aún así me sentiría bastante vivo al escuchar estas palabras de vida. Gloria, gloria, en nombre de Jesucristo. Mi compromiso no es con hombres, mi compromiso no es con el café, mi compromiso no es con establecimiento de 4 paredes, mi compromiso es con la palabra hablada, mi compromiso es con esta revelación. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que quiere ver. El Eteo no quiere ver acobardados. No quiere ver algo no sirve y todo se destruye. Todo se desmorona. Señor, bendito. Así no quiere ver el Eteo. Mi Cristo, aleluya. Pero tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. Hubieron jueces que se levantaron con el poder del Señor Jesucristo. Dioses pisando la tierra. Dioses pisando la tierra. Hombres a los cuales le llegó la palabra. Y ellos vieron a los eteos, vieron a los cananeos y cortaron cabeza. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a ti, Rey. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, mi Los eteos son un demonio prepotente, un demonio violento. Es un demonio que violenta a la gente. La gente prepotente, esos son eteos. Amén. Así es, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Así es, Señor. Oh, Padre. Y habitan en tu tierra, habitan en tu carne, habitan en mi carne. Amén, la prepotencia. Alguien te roza en la calle, inmediatamente te encrispa y quieres pelear. Oh, Señor, ayúdame. Amén. Padre. Amén. Alguien te responde mal en el mercado e inmediatamente quieres responderle. Porque son eteos, el eteo es violento. Oh, Señor, aleluya. Gloria al nombre del Padre. Señor. Gracias, Sí, Señor. Señor. Nosotros tenemos que sojuzgar eso, Amén. ejercer dominio sobre eso. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Dominio propio. Amén. Dominio propio. Pablo predicó del dominio propio. Así es, Señor, amén. Gloria al Mi nombre del Cristo. Señor. Amén. Sí, Padre. Mi Dios. Gloria a ti, Señor. Mi Dios, Aleluya. mi Cristo. Avancemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. El amorreo en la concordancia significa hacer publicidad. Amén. Eminencia. Está ligado con la vanagloria. El amorreo está ligado a la vanagloria, a hacer publicidad. Amén. Acá hay un gran conflicto con la popularidad, la idolatría a sí mismo. Amén. Les encanta hacer alarde de sus logros Oh, y Padre. ponerlos en un pedestal y que todos lo vean. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Y lo más terrible es que nunca le dan el mérito al Señor Jesucristo. Así Así es, es. Señor, Amén. amén. Eso es Sí, lo más Señor. tremendo. Amén. Y dicen, yo fui al extranjero y los vi a todos ellos mal vestidos, y yo, como tengo buena situación económica, los vestí a todos. Traje camiones y los vestí a todos. Y lo publican. Y están con megáfono y lo publican, ponen la radio y dicen lo que yo hice, lo que yo hice. Vestí a todos ellos, le di de comer a todos ellos. Él le dio de comer. Oh, Padre. Amén. Mi Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es eso? Es vanagloria, es popularidad. Así es. Les Amén. encanta escuchar, oh, qué maravilloso lo que hiciste. Oh, mi Cristo, aleluya. Sí, porque yo lo Padre. hice. Porque yo lo hice. Ay, Jesucristo no tuvo nada que ver. No, yo lo hice. Oh, Señor. No, yo lo hice. Esta chequera es mía. Esto, si yo voy al banco y dice, acá dice mi nombre, no dice Jesucristo. Yo lo pagué. Señor, amén, Señor, no. Dios, Amén. ayúdanos, Señor Jesús. Qué tremendo. Tremendo, Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Hay algunos que dan bendición, dan una ofrenda, pero quiere que salga su nombre en la ofrenda. Amén. Ah, Quiere que salga su nombre en la ofrenda. Alguien dona a cierta iglesia tantos millones, pero después quiere, tal cual como lo ponen al frente de un hospital, fundó la iglesia. No, quiero que salga mi nombre ahí en plateado, ahí con escrito en oro. Yo doné tanto a la iglesia y por ese nombre que está ahí, por si acaso,
se levantó este templo. Oh, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es eso? Amén. Eso es un amorreo. Es un amorreo. Porque no le dan la gloria a Dios, sino que le dan la gloria a sí mismo. Así es, Así es, Señor. amén. Amén, Sí. amén, amén. Amén. Gloria al Oh, nombre del Señor. Señor Jesucristo. Aleluya. Son aquellos que se paran en un púlpito, hablan un mensaje y dicen, esta es mi revelación. Ah, sí. Amén. Señor. Y dicen, y nadie más lo habla, y solamente yo, y yo, y yo. Y empieza yo, el pecado del yo. Así es, Señor. Así es. Amén. Amén. Y esta es la palabra clave. Son muy autorreferentes. Así es, Señor. Esa amén. es la palabra clave. Autorreferente. Amén. Porque siempre cuando yo para mis estudios tengo que leer un publicado importante y ahí salen referencias. Sí, amén. Y sale un Sí, postulado amén. y salen las publicaciones de personas de categoría que hizo tal publicación y de esos puntos se tomaron esas referencias. Así es, amén. Pero alguien dice ser autorreferente. Es que todas esas referencias son de sí mismo. Amén. Así es. No, si esta obra maestra, este tremendo mensaje prediqué, ni siquiera lo dijo el profeta, ¿no? Si es mío. Ni siquiera tiene nada que ver con los demás hermanos, ¿no? Si esto es algo nuevo, algo... Amén. Así pasa. De ahí salen Amén, los amén. sismos. Así Amén. es. Amén. Cuando vienen con la famosa nueva luz, entre comillas. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué viene eso? ¿Por qué aparecieron los octavos mensajeros? Así es. Que si uno lo ve en el mensaje ni siquiera sale un octavo mensajero porque no hay una octava edad literal. Tenemos es. la edad de la novia, sí, es verdad, pero ¿quién es el mensajero? El Espíritu Santo. Amén. Y no hay mensaje más. No hay Así es, mensaje Señor. más. Amén. El profeta ya predicó todo lo que tenía que predicar Amén. y eso nos abrió un portal de Amén. que podemos ver toda la palabra y toda la luz viene de aquí. Amén. De nadie más. No somos como los mormones que sacaron el libro del mormón. Así es. No. Hay algunos que dicen, no, yo hablo con el pilar de fuego y él así dice el Señor, viene de ahí. Ya la Biblia y el mensaje ya no hay que tomarlo en cuenta. Yo hablo directamente con la columna de fuego. Amén. Y yo una vez me paré con ese hombre. Y ese hombre dijo, no, yo hablo con la columna de fuego. Y estaba en un grupo de ministros de WhatsApp. Y él dijo, ¿saben algo? Ustedes no me están escuchando. La columna de fuego me acaba de decir que no vuelva más a este grupo. Porque ustedes han rechazado la palabra. Han rechazado a este mensajero. Han rechazado a este nuevo profeta. Y se retiró. Oh, Señor. Y después, a los días después, él volvió al grupo. Y muchos lo saludaron. Hola, ¿cómo está usted? Hermano, ¿cómo está usted? Y yo le dije, oiga, hermano, mucho gusto, bienvenido. No que la columna de fuego le había dicho que no tenía que regresar a este grupo. ¿Ah? No que la columna de fuego le había dicho que tenía que salirse y no regresar más. Y él dijo, sí, me acordé. No me acordé. Sí, tiene razón, hermano. Es que tengo una explicación. La columna de fuego me acaba de decir que vuelva porque tengo que ayudar a las almas perdidas de este grupo. Oh, Señor. Y yo dije, o sea, su columna de fuego tiene contradicciones. O sea, su columna de fuego cambia de opinión. Y la Biblia dice de que Dios no cambia su opinión. Aleluya. Le dije, usted es un esquizofrénico. No dudo que usted esté escuchando voces, pero usted es un esquizofrénico. Está escuchando voces en su cabeza. Así es, Señor. Amén. Apártate de mí. Usted tiene diablos en su mente. Oh, Padre, aleluya, Señor. Todos los pastores y ministros de ese grupo, hermano Germán, ¿qué dijo? Pero tenía que decirlo. Amén. Amén. Amén, Porque Señor. está esa doctrina hoy en día, sí está. Amén. Lo dijeron, lo dije. Él dijo, hablo con la columna de fuego y ese es el verdadero, así dice el Señor. Amén. Señor. Sin embargo, descubrí que eso era un farsante. Era un farsante. Gloria al Así es, nombre del Señor. Amén. Amén. Sí, mi Dios. Y esos son los amorreos. Los amorreos hacen publicidad de sí mismos. Amén.
Lo que hacen, lo quieren ensalzar. Y quieren decir, yo hice esto, yo hice esto. Yo soy el maestro de los maestros. A mí ya nadie me puede enseñar. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Una vez escuché que un referente del mensaje dijo, yo soy el ministro más escuchado de todo el planeta. Amén. De todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Si supieran quién es. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién diría eso? Un amorreo. Así es, Señor. Se tenía amén. que decir y se dijo. Amén. Amén. Solo un amorreo podría decir tales palabras. Yo soy el más escuchado. Usted, ¿quién predica? ¿Quién habla? Usted, supuestamente el Espíritu Santo debería hablar. Amén, Señor, amén. Por supuesto, Padre. Amén. Y déjeme decirle que nosotros no tenemos que seguir, por así decirlo, un ministerio único e irrepetible. Sí, en mi Amén. Cristo, Eso amén. ya es unismo. Esos Amén. son como los William Soto Santiago o los Filicacú de África que Amén. inventan ministerio y dicen no, bajo este ministerio somos los únicos que nos vamos en el rapto. Acá cercanamente en Perú, Amancio Cruz dice lo que sale de este ministerio, los que escuchan estas palabras son los únicos que se irán en el rapto. Ese pensamiento es satánico. Ese pensamiento es de amorreo. Amén, Señor. Ese pensamiento es de vanagloria, egolatría, diciendo porque yo estoy aquí en el frente, ellos son salvos. Oh, Amén. Dios. Es verdad, Señor. Y si yo no estoy, pues nadie se salva entonces. Mi Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén, Déjeme Señor. decirle que incluso el profeta ya no está en esta tierra y aún hay novia aquí. Amén. Aún hay novia. Sí, mi Dios. Aún hay novia. Gloria al nombre del Señor. Amén, Señor, amén, amén, amén. Sí, Padre. Aleluya. Sí, mi Cristo, aleluya. Ellos hacen idolatría de sí mismos. Amén. El amorreo está posesionado por el diablo tremendamente. Porque el diablo fue el primero que quiso quitarle la gloria al Señor Jesucristo allá en la guerra del cielo. Sí es, Señor, amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Amén. Así Con es. humildad. Eso es. Amén, sí, Señor. La Biblia nos dice que Dios a los soberbios los mira de lejos. Los mira de lejos. Hay algunos que dicen ser ministros de Dios, pero grandes ministros, que se paran en los púlpitos, no saben que Dios los mira de lejos. Así es. Así amén. es. Amén. Oh, Tremendo. Dios, terrible, Amén. Padre, Amén. amén. Y Sí, muchos Señor. tienen una paradoja, porque el espectador, la oveja que lo está mirando, piensa y dice: cuán cerca de Dios debe estar mi pastor. Pero él cayó en uno de los tres males que dijo el profeta. Amén. Sí, Señor. Dinero, mujeres, popularidad. Popularidad, el amorreo. Amén. Así es, Señor, amén. Amén. La oveja dice: oh, cuán cerca de Dios debe estar mi pastor. Pero Dios ve que su pastor, que ese pastor es soberbio. Y Dios lo mira de lejos. Imagínense, si el profeta dice de que el pastor es el techo, por así decirlo, de la iglesia, amén, que nadie supuestamente espiritual tiene que llegar superior a él, o sea, alguien puede estar a su nivel, pero si llega a estar superior, pues el profeta dice: búsquese otro pastor. Así es. Amén. Así Amén. es, amén. Alguien puede estar por debajo o a su nivel. Pero si está superior, búsquese otro pastor. Así Imagínense esa iglesia de un pastor con un espíritu amorreo. Si Dios mira de lejos a ese pastor, ¿qué será del peor de la iglesia? ¿Qué será del más débil espiritual de esa iglesia? Si Dios mira ya de lejos al que supuestamente está más arriba de todos. Amén. Señor, amén. Sí, Señor, amén. Por eso es tremendo lo que dijo el profeta, de que iglesias enteras se quedarían en la gran tribulación. Así es, Señor. Iglesias enteras, y uno lo ve como algo tremendo, como algo terrible, pero ¿cómo es posible? Iglesias enteras a la tribulación, ¿cómo no habrá uno si esto es individual? Déjeme decirle, por algo dice la Biblia: un ciego guía de ciegos. Así es, amén. Si alguien está como pastor teniendo un pastor adúltero, divorciado y recasado, amén, donde el adulterio está gobernando la iglesia,
Así es. Amén. Y el adulterio es el pecado original. De ahí tuvo procedencia la simiente de la serpiente. Así es, Así es, Señor, amén. amén. ¿Cómo pretenden llegar a tener el Espíritu Santo en esa iglesia si tienen como líder a un adúltero? Amén. Así es. Amén. Por eso, el líder un adúltero es un ciego y los demás aceptando el adulterio de su pastor. Ciego, guía de ciegos. Amén. Así es. Iglesias enteras se quedarían en la gran tribulación. Amén. Sí, Señor. ¿Qué tal de esas personas que siguen a un referente que tiene un ismo? El cual dice, no, la palabra no está completa. La palabra de Dios no está completa, no está todo revelado. Tenemos vacíos de revelación. Y todos creyendo, sí, ya tenemos vacíos, bien. ¿Qué quiere decir eso? Esa iglesia no va a vivir toda la palabra, no va a creer toda la palabra. Amén. Es verdad. Por lo tanto, si están incompletos, se quedan en la gran tribulación. Amén. Así es, Señor, amén. Amén. Porque el profeta dice que la novia, la que va a ser esposa, la que tiene el Espíritu Santo es esposa. Amén. La novia es potencial a ser esposa. Pero las vírgenes fatuas también eran consideradas novias. Tenían como referente a un varón que venía. Sí, amén. Amén. Así es, Señor, amén. Y todos diciendo, no, yo también soy novia, también soy novia. ¿Y dónde está tu aceite? Así es. Amén. No, es que después voy. Ya. Pero también soy novia, después voy a buscar el Espíritu Santo. Pero soy novia. Y todos diciendo que son novia. Amén. Pero ¿qué ocurre? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Así es, Señor, amén. Por sus frutos lo conoceréis. Si no está dando fruto del Espíritu, no es novia. Amén. Amén. Es más, el profeta dice, la iglesia, amén, la iglesia que nos está demostrando los hechos que hizo Jesucristo, no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Así es, Señor, amén. Gloria al nombre Sí, del Señor. Padre, amén. Amén. Dios. ¿Y qué hace el que más tiene? El que más revelación le llega. El que más revelación le llega, pues más humilde es. Por supuesto. Amén. amén. Eso es tremendo. Eso es Amén, tremendo. sí, Señor. El que tiene un porte espiritual más grande, pues más humilde es. Así es. Amén. Como Amén. Jesucristo. Déjeme decirle algo. Hay personajes que son violentos, les gusta andar golpeando a la gente, etcétera. Y hay algunos que andan desafiando y dicen, mira, yo sé artes marciales, yo quiero golpearte, etcétera. Y son fanfarrones, fanfarronean de su musculatura, etcétera. Pero déjeme decirle que alguien que es cinturón negro, un verdadero maestro de artes marciales, es el más tranquilo y el menos buscapleitos. Así Amén. es. Amén. Es el que menos hace alarde de sus movimientos. Es el que menos anda demostrando su poder. Y se ha demostrado en muchos quizás videos en donde hay alguien que alardea y muestra que hace pesas. Y después viene un ancianito y el ancianito lo lanza al piso, lo manda para allá, lo manda para acá. ¿Cómo es posible eso? Amén. Así Él es. era un verdadero maestro. Amén. Pero él no estaba haciendo alarde de su poder, no estaba haciendo alarde de sus virtudes, Así sino es. que mientras más alto estás, más humilde eres. Amén. Por Amén. supuesto. ¿Por Padre. qué razón el Señor Jesucristo era el más humilde de todos nosotros? Es verdad, Y en Él Señor. es el único en donde toda la deidad de Dios moró totalmente en Él. Amén, Señor. El único, Amén. el único. Ni siquiera en el profeta. Así es, Señor. Ni siquiera en el profeta, totalmente la deidad moró en él. Así es, Señor. En primer lugar era porque su cuerpo no estaba preparado para Así eso. es, amén. Amén. Su cuerpo no estaba preparado. Amén. El Señor Jesús, para soportar toda la deidad dentro de él, pues nació sin sexo. Así es, amén. Amén. El profeta nació por sexo. Amén. Sí, Amén. Señor. El Señor Jesús, para soportar toda la deidad dentro de él, jamás cometió un pecado. Así es, amén. Creciendo de niño, en su adolescencia, en su madurez, a los 30 años ya, y recibió la llenura del Espíritu Santo, jamás había cometido una falta. Amén. Sí, Señor, amén. En cambio el profeta, él dijo, yo soy un pecador, Así es, yo he amén. sido un pecador. Nunca vamos a escuchar al Señor Jesús diciendo eso.
Así es, amén. El profeta dijo, oh hermano, yo cometo tantos errores. El Señor Jesús podía ser el más humilde de todos, pero jamás mentiroso. Él era el más humilde, pero jamás iba a decir, yo he cometido tantos errores, porque no era cierto, no podía decir eso. Aunque quisiera, no podría decirlo. Amén, por supuesto, amén. Sí, pero el Señor. profeta sí, el profeta sí. Por esa razón, el Señor Jesús soportó toda la deidad dentro de él. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y llegó a ser el más humilde de todos. El más humilde de todos. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los fereceos significa habitante de campo abierto. Y hasta ahí nomás es su significado. Habitante de campo abierto. Espiritualmente uno diría, pero ¿qué complejidad tiene? El amorreo ya alardea de sí mismo. Significa hacer publicidad. Eso es malo, claramente. El eteo es acobardar, intimidar, desmayar, te pone depresivo, etc. El eteo. Eso lo vemos inmediatamente, es algo malo. El cananeo humilla, amén, te apunta, etc. Pero este fereceo, habitante de campo abierto, ¿qué es lo malo de él? Habitante de campo abierto, o sea, tu procedencia, tu metro cuadrado, no tiene metro cuadrado. ¿Dónde está tu propiedad? Todo lo que tú ves es mi propiedad. ¿Ya? Bueno, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, es una persona la cual no tiene límites. Y eso es malo. Amén. Y eso es malo. Son personas que no tienen límites. Son personas con vicio. Con vicios. Es lo mismo, ya cae en la droga, cae en alcohol, vicios, puede ser un vicio del propio trabajo. Amén. Toman el trabajo. Amén. Y el profeta dice que todo lo que le dediquen más tiempo a algo y que no sea Dios, ese es un ídolo. Amén. Ayúdanos, Padre. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Bueno, algunos pueden tener como ídolo incluso la familia. Así es. Incluso la familia. No es que pasa mucho tiempo con la familia. Ah, hermano, va a venir al culto. No, es que voy a visitar a mis hijos. Voy a visitar a mi madre. O sea, no va a ir al culto por visitar a sus parientes. Así es. Amén. Amén. ¿Por qué no trae a sus parientes a la iglesia? ¿Será muy difícil? Amén. No tienen límites esas personas. Amén. Tienen vicios. Así es. Amén. ¿Qué es lo malo? Fereceos, habitantes de campo abierto. No tienen límites. Amén. No se sujetan a las reglas. Amén. No tienen límites. Un fereceo podría estar en su casa, pero después va a la casa del vecino y toma algo de comer y... ¿Así? ¿Por qué? Es que no tiene límite. No tiene límite. Las cercas de las casas no son impedimento para que yo vaya, me meta a ese hogar y lo destruya. Son espíritus de adulterio. Son espíritus que se metan a las casas a hacer contienda. Amén. Son espíritus que no aceptan, no se sujetan a las reglas, a los mandamientos ni a las normas. Menos a la Biblia. Menos a la Escritura. Amén. Amén. ¿Qué son? ¿Quiénes son ellos? Son los anarquistas del mensaje. Son anarquistas. ¿Qué es alguien anárquico? Que no se sujetan a un liderazgo. Así es. Que quieren y dicen, oigan, tomemos el poder en nuestras manos. El pueblo unido jamás será vencido. Ah, no tenemos líderes. ¿Saben qué? Nosotros unámonos. ¿Y saben algo? No necesitamos pastor. Así es, amén. No necesitamos pastor. Acá tenemos una pluralidad de ancianos. Acá todos van a ser pastores. Pero es que yo no tengo el ministerio. No importa, hermano. ¿Quiere estar sujeto a un líder? No, eso no. Amén. Hay algunos que tienen esos espíritus. Así es, amén. Hay algunos que pasan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque viene un pastor y dice, oye, eso no se hace. Oye, tú estás mal, la palabra dice esto. ¿Sabes qué, pastor? Me voy. ¿Por qué? Así es. Porque no se sujetaban a la palabra. No, es que yo no me quiero sujetar a ese hombre. Oiga, hermano,
Ese hombre le está hablando con fundamentos bíblicos. Deje a un lado al hombre, vea la palabra que le está diciendo. Así es, Señor, amén. Amén. Y pasan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque un pastor le dijo que eso no se hacía y, no me gustó el pastor ahora. No me Así gustó. es, amén. Pero Señor. viene un ministro que quiere solamente una gran multitud de congregantes y hace lisonjas. La lisonja es que ya todo lo que tú hagas ya da lo mismo. Es que, hermano, yo tuve problemas con él. Ese hermano anda mirando a mi esposa. Y el pastor, tranquilo, es un niño espiritual. Es un Así niño es. espiritual. Y después viene y le habla. Oiga, hermano, mire, le puso color porque estaba hablando con su mujer. Es tan celoso él. Y el pastor, es que es un niño, es celoso. Así es, amén, Señor. Amén. Amén. Y le dice a alguien una cosa y al otro le dice otra cosa. Es verdad. ¿Ah? Y todos están alegres. ¡Oh, qué pastor tan amigable! ¡Qué pastor! ¡Qué carismático él! ¡Qué carismático! ¡Es el mejor pastor que yo conozco! Y este pastor nunca te ha dado con la vara para que... No, no es necesario. Si todos acá vivimos la palabra. Pero supe que alguien cometió un adulterio. Sí, pero es que inmediatamente la sangre de Jesucristo la limpió. Así es, amén. Y hermano, ahora a la semana siguiente que de nuevo cayó en adulterio, ¿qué hizo el pastor? Bueno, necesitamos más sangre entonces, más sangre. No, mi Cristo, así es, Señor. ¿Y Pablo qué dijo Pablo? Pablo no dijo, oigan, ¿ustedes quieren crucificar a Jesucristo de nuevo? Así es, amén, Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén, sí, mi Cristo. Entonces, el fereceo no conoce los límites. No conoce los límites, no se sujetan. Amén. Muchos no aceptan tener a un pastor que lo guíe como cabeza. Ellos quieren ser la cabeza. A pesar de que no hayan sido llamados al ministerio, tienen orgullo. Y ese orgullo no quiere que alguien sea su cabeza. Así es. Amén. Amén. Y dejemos algo en claro. La cabeza es Jesucristo. Amén. Amén. Pero hay que ser claros. El pastor es la cabeza de la iglesia. Amén. Hay que ser claros. Amén. Pero si ese pastor no tiene el Espíritu Santo, esa iglesia no tiene cabeza. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así es, Señor, ayuda. Padre celestial, bendito. El hebreo. Sí, Señor. El hebreo significa campamento o aldea. Sí, Señor. También ese campamento está lleno de habitantes. Amén. Así Este es. campamento está lleno de habitantes, los cuales son agentes. Amén. Agentes son personas, habitantes, etc. Claramente debemos hallarle ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene el hebreo? Amén. Campamento o aldea. Amén. Sobre las tribus que estaban ahí al lado de Israel. Amén. Podemos tomarlo como ese enemigo que se toma el lugar que no le corresponde, se instala a vivir, amén, en la tierra prometida, siendo que esa tierra le pertenece al pueblo de Israel, pero se instala ahí y dice, tú no me sacas. Amén. Tú no me sacas. El hebreo hace un campamento. Ve un buen lugar, hace un campamento. Se instala ahí donde no le corresponde. Amén. Son visitantes indeseables. Amén. Son visitantes indeseables. Amén. Que vienen a tu casa, golpean tu puerta y tú vas a salir y dicen, ¡sorpresa! Vengo a quedarme. Traigo mis maletas. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué? Ni siquiera te conozco. Pero hermano, ¿no se acuerda que hace 10 años fuimos a tal convención y nos dimos la mano? Visitantes indeseables. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hacen cosas que no les corresponden. Amén. Se instalan y dicen, yo tomo esta bandera y yo proclamo que este sector es mío. Y ni siquiera tiene la autoridad para hacer eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Son enemigos que vienen para quedarse según ellos. A ellos tenemos que echarlos. A ellos tenemos que expulsarlos. A esa persona que viene sin invitación y viene a golpear la puerta y dice, vengo a quedarme. No, señor. Yo tengo cosas que hacer. Tome su maleta y váyase de aquí. Sí, Señor. Hermano, la Biblia dice que hay que ser hospedador.
Hay que ser hospedador, dice la Biblia. ¿Va a renegar de la palabra? Hermano, sí, yo soy hospedador, pero cuando yo puedo. Ahora no puedo hacerlo. Yo tengo que trabajar ahora y mi esposa va a quedar sola. ¿Usted piensa que voy a permitir que usted se quede solo con mi esposa? Amén. Amén. La palabra, aleluya. Gloria al nombre del Padre. Señor. Amén. El hebeo. Palabra, sí. El hebeo, muchos podrían decir, hebeo significado campamento, que hace campamento o aldea, y uno no podría decir, pero no tengo sentido espiritual. Bueno, va y se instala, son visitantes indeseables, y se ganan con autoridad y prepotencia y nadie los invitó. Es como aquellos paganos que hacen una fiesta y van y vienen esos hombres de calle, malandrines, y dicen, una fiesta, y van y se meten a la fiesta, y están bailando y compartiendo. ¿Y quién lo invitó a este? Demonio, Amén. horrible, demonio. Así son esos diablos. Así es, Señor, amén. Vienen a la fiesta en donde no han sido invitados. Así Amén. es, Señor, amén. ¿Y qué ocurrió? Hay una parábola de eso. Hay una parábola de donde hay una fiesta real, una boda, y hay alguien que entró por la ventana. Así es, amén. Y dice, ¿y dónde está tu vestido? ¿Dónde está tu vestimenta? Y no es que yo vine y aparecí nomás. Sáquenlo. Así es. Sáquenlo de aquí. Sí. Es un visitante indeseable. Este es un hebeo que vino y se coló por la ventana. Que vaya a donde es el lloro y crujir de dientes. Así es, Señor. Expulsemos a esos hebeos de nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Amén, Señor. sí, Señor. Esto hay que verlo tanto en el plano espiritual como en el natural. Ella le veo en lo espiritual y en lo natural también. Así es, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Esas personas que Amén. se toman atribuciones que no corresponden, échenlos. Amén, sí, Señor. Gloria al Amén. nombre Sí, del Señor. Señor. Amén. Ahora, finalmente los jebuseos. Los jebuseos, ¿qué significa los jebuseos? Pisotear. Oh, Pisotear. Y despreciar. Pisotear y despreciar. Así es, Ah, Señor. sí. Amén. Y esto se explica por sí mismo. Amén. Lo terrible que pueden ser estos hombres. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Ahora Amén. Josué, antes de irse, antes de partir con el Señor, Josué le da un consejo a los hijos de Israel. Que siguieran los mandatos escritos por Moisés. Que no se unieran a estos pueblos. Así es. Amén. Amén. Sí, Señor. Que no hubieran matrimonios con estas naciones. Amén, Señor. Todo esto lo dice en Josué capítulo 23. Y estas son las consecuencias de no hacer caso. Josué 23, versículo 13 dice: Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, Así es, Señor. hasta Amén. que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así es, Señor. Amén. Son cuatro cosas terribles que sucederán si los cananeos, o los eteos, o los fereceos, o los amorreos, o los heveos, o los jebuseos, etc. Esos pueblos, ustedes van y hacen alianza con ellos. Así es, Ustedes Señor. van Amén. y forman un matrimonio con ellos. Amén. Josué dice, no se unan a ellos, Oh, no se unan, amén. no pongan matrimonio con ellos. Sepárense, Amén, sepárense. Señor. Yo sé que no conquisté toda la tierra. Josué lo tenía totalmente claro. Yo sé que no exterminé a todos esos pueblos. No se unan, no se Amén. unan. Amén, Obedezcan Señor. la palabra de Moisés. No se unan. No Amén, anden con Señor. yugo desigual. Amén. No anden en falso compañerismo. No se unan con ismos. No digan, no, todos creemos en el mismo Dios. Ese ecumenismo satánico. Amén. No se formen en eso. no Amén, se unen Señor. en Amén. eso. Sí, Señor. Amén. Amén. Todos seguimos al mismo profeta. Amén. Sí, Entonces hay que Señor. aceptar su ismo. Gloria al nombre del Oh, Señor. mi Dios. Así es, amén. Es más, en un momento yo he dicho a ciertas personas, yo digo hermano, solamente incluso de caballerosidad, por Oh, caballerosidad, mi Dios. porque hay muchos que yo le he dicho hermano, pero están demostrando tener frutos de Lucifer.
Oh, mi Dios, Señor Amén. Jesucristo. Amén, Señor. Pero porque yo le estoy diciendo, hermano, aún. Porque yo no tengo el libro de la vida en mis manos. Y en un abrir y cerrar de ojos Dios lo puede cambiar. Amén, sí, Amén. Señor, amén. Pero yo le estoy diciendo, hermano, a esa persona, pero cuidado, cuidado, que le está demostrando no tener los frutos del Espíritu Santo. Así es, Señor, La amén. Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Yo le digo hermano a esa persona, pero hasta el momento es medio hermano. Oh, mi Dios. Amén. Tremendo. Amén, Amén. sí, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Josué dice, no se unan, no se unan. Gloria al nombre del Señor. Así es, Amén. Señor, Esto es un amén. claro ejemplo de que nuestro peor enemigo se encuentra en nuestra propia carne. Así es, Señor, amén. Muchas veces nos metemos en problemas y le echamos la culpa a todo el mundo, siendo que en verdad nuestro propio carácter nos metió en ese lío. Así es, Señor, amén. Amén. Pero Jesucristo tiene que tomar el control de nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Que así sea, Padre. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo tiene que tomar control sobre usted y sobre mí. Amén, sí, Señor, amén. ¿Qué ocurre? Ahí nos dará un carácter conforme a la palabra. Amén, Señor. El cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo, el heveo, etc. Todos ellos tienen un carácter terrible. Y ese carácter quiere manifestarse en tu carne. Así es, Amén. Señor, amén. Tienes que permitir que el Señor Jesucristo moldee tu carácter. Amén, Señor, Gloria a amén, Dios. amén, 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 amén. Aleluya. Oh, Padre, amén. 4. Sí, Señor, amén. 4 son las calamidades que vienen. 4 son las calamidades que vienen. Aquellos que entran en unión con los falsos ungidos. 4. Amén. Son 4. 4 jinetes del Apocalipsis. Oh, verdad, Padre. Amén. Son 4 aquellos que quieren destruir el árbol novia, la oruga saltón, el revoltón, el saltón, etcétera, el pulgón. Todos ellos, amén. En Salmo 141, versículo 9 dice, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Amén. Aquí tenemos la primera de las calamidades, Amén. la primera de Sí, las Señor. cosas. Aquí en los salmos, guárdame de los lazos Oh, Padre, que me han amén, tendido Señor, amén. y de las trampas de los que hacen iniquidad. Un lazo es algo que ata Amén. y provoca que te quedes atrapado, quieto, no logras levantar tus manos a Dios. De verdad, mi Cristo. Amén, aleluya, estás Padre. prisionero. Mi Dios. Amén. Santo de Israel. Déjeme decirle que Dios tiene 3 jalones. Primer jalón, segundo jalón y tercer jalón y definitivo. Amén. Así es, Amén. Señor, amén. Ahora, el diablo también tiene sus jalones. Así es. ¿Por qué crees tú que hay gente que está en la iglesia, pero después algo lo viene y quiere sacarlo? Viene otro lazo y algo y quiere sacarlo. Y finalmente el diablo lo saca fuera. Oh, Padre. Lo saca fuera del mensaje, Así lo es. saca fuera de la revelación. ¿Por qué? Porque el tercer jalón del enemigo lo sacó de la Oh, revelación. mi Cristo, aleluya, Amén. Padre. Amén. ¿Qué es eso? Misericordia, Un Señor. lazo. Un lazo que vino y los ató. Gloria a Dios. Así es, Señor, El amén. diablo también tiene lazos. Pero ahora vea este bello salmo. Salmo 119 del versículo 110 al 111 dice, me pusieron lazo los impíos. Aquí está diciendo Sí. que lo lograron hacer. Sí, Lo lograron Señor. hacer. Me pusieron lazo los impíos. Empero yo no me desvié de tus mandamientos. Amén. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Amén. Porque son el gozo de mi corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Señor, amén. Aunque el diablo te pide desprevenido y te ponga el lazo, aquí dice este salmo, pero aún así me voy a mantener firme. Me voy a mantener firme. No me va a poder jalar este muchacho. Este diablo no me va a poder sacar de mi posición. Amén, Señor. Señor. Gloria a Dios. Maravilloso, Aquí Padre. dice la Biblia, pero me pusieron lazo, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Gracias, Sí, Señor sí, eterno, Señor. Gloria a aleluya, Dios. Padre. Y en un momento quizás nos podamos ver atados. Es verdad, a muchos hermanos les pasa. Amén, y estamos atados. Amén, pero el Señor Oh, Jesucristo, Señor. ¿qué le dijo?
Cuando Lázaro lo levantó, dijo, ustedes desátenle, Así hermanos, desátenle. No lo hizo Jesús, lo hicieron los hermanos, los muchachos, los discípulos, otras personas fueron. Usted puede ser una obra en las manos del Señor para desatar, hermanos. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Oh, Señor. gloria a Dios, aleluya, sí, Aleluya. Señor. Amén, Señor eterno, aleluya, Padre. Ahora, Gloria a ti, Señor. La siguiente calamidad, el Bendito tropiezo. sea tu nombre, El tropiezo, Jesucristo. recuerden, son 4 calamidades: lazo, Dios. tropiezo, azote y espinas. Amén. Amén. Vimos el lazo, ahora el tropiezo. El tropiezo es la causa de una caída. Sí, Amén. amén. Mateo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ah, Qué tremendo. Padre, Qué tremendo. sí, Señor. Hay muchas personas Es verdad. que se dejan sojuzgar por espíritus que son causales de tropiezo. Así Oh, es, mi amén. Dios. Y vendrán los ángeles y vendrán a cortar cabeza a todos aquellos agentes que fueron causa de tropiezo para nuestras vidas. Oh, santo de Gloria al nombre del Israel, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Esos son nuestros enemigos. Es Amén, más, Señor. oramos por nuestros enemigos. Pero eso no quiere decir que eso le va a dar el Espíritu Santo. Perdonamos a nuestros enemigos. Es verdad. Podemos amar a nuestros enemigos. Amén, Pero Señor. eso no los quita de que muchos de ellos sean simiente de la serpiente. Así es, Ellos, Señor. hasta que tú te salgas de esta tierra, ellos van a buscar tu destrucción. Van a buscar tu tropiezo. Amén, sí, Señor. Amén. Así Pero es. vienen ángeles destructores, que vienen como radar, vienen con su objetivo de destruir todo aquel que fue tropiezo para nosotros. Oh, Señor, amén, amén, Aleluya, amén, aleluya. amén. Gracias, Señor. Tremenda promesa, Padre, aleluya. Romanos capítulo 14, versículo 13. Sí, Señor, gloria a ti. Estamos viendo el tropiezo. Amén. Dice Amén. así. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? Que el cananeo no esté en su lengua. Amén. Que el cananeo no esté en su lengua. El cananeo que le gusta humillar, que le gusta juzgar a los demás. Que no esté ese cananeo en ustedes. Amén, Señor. Pablo dijo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén, Amén. Señor. Por Gloria al supuesto, nombre del Padre. Aleluya. Amén, sí, mi Cristo. Eso tenemos que trabajar en nosotros. Sí, amén. Amén. Sí, mi Gloria al Dios. nombre del Señor. Sí, Señor, amén. Gloria a ti, Siguiente. Padre. Ahora, los azotes. Azotes. El azote es un golpe violento, un latigazo, un azote. Es un golpe con violencia, con fuerza. Hay que ejercer mucha presión para causar el máximo daño posible. Amén. Amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Proverbios 17, versículo 10 dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Amén. Así es, amén, Señor. Ese es el necio. Su necedad, su boca. Amén. Santiago que dijo: refrena tu lengua. Amén, Un miembro Señor. pequeño, pero que Gracias, arma Señor. tremendos incendios. Sí, Señor, amén. Amén. Gloria al nombre del Amén. Señor. Sí, amén. Azote en hebreo es la palabra shotet y significa perforar, flagelar, es un aguijón. Amén. Déjeme decirle algo, hay un azote maligno, amén, el cual te golpea y es para dejarte sin fuerzas, postrado en tu pecado. Oh, mi Cristo. Ese es un azote maligno, amén. Pero déjeme decirle, hay un azote que viene de parte de Dios. Amén. Sí, Hay un Señor. azote, hay ocasiones donde Dios es el que da el azote y su castigo es para ponernos rectos. Así es, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo corroboramos esto? Proverbios capítulo 20, versículo 13. Dice: los azotes que hieren
son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Así es, Señor. Amén. 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 Estos azotes, amén. Los azotes del diablo jamás va a ser para purificar tu corazón. Jamás va a ser eso, para purificar tu corazón. Así es, Señor. En Amén. cambio, los azotes que vienen de parte de Dios son esos azotes que le da un padre a un hijo para que se comporte bien. Amén. Así es, Señor. Gloria al nombre del Amén. Señor. Amén. Entonces cuando viene el azote del enemigo, eso te lanza al suelo, caes en tu pecado, caes al lodo. Por consiguiente, ¿qué ocurre? Por consiguiente vendrá ahora el azote de Dios. El azote de Dios te para, te levanta, te despierta de estar en el pecado. Así es, Te Señor. despierta ese azote de Dios. No es para dejarte tirado, Sí, eso es Señor. para levantarte, es para Amén. decir, levántate. Amén. Amén. Gloria a Sal de Dios. allí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Me imagino que algunos se preguntará, ¿qué duele más? ¿El azote del maligno o el azote de Dios? Amén. Déjeme decirles de que el de Dios es bastante fuerte. Así es. Amén. Amén. Déjeme decirle que Dios tiene mucha más fuerza que el diablo. Así es, Señor. Amén. Amén. Dios Sí, tiene Señor. mucha más fuerza. Amén. El diablo, déjeme decirle, el diablo te azota para dejarte en el suelo, tirado ahí en tu pecado. Así es. Pero déjeme decirle que el azote de Dios te levanta y te pone corriendo Amén. a los caminos de Dios. Así es, Amén. Señor. Amén, Te levanta, Señor. es como que un azote de él te levanta y sales volando y agarras vuelo y empiezas a correr Amén. nuevamente esta carrera del Evangelio. Amén, sí, Amén. Señor, amén, Gloria al amén, nombre amén, del amén, Señor amén, amén, Jesucristo. amén. Oh, Señor, mi Cristo amado. No sé si recuerdan, pero hace unos cultos atrás prediqué la gratitud anticipada de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor, Y ahí amén. predicamos de que debemos agradecer a Dios en todo. Amén. Incluso, Señor, te agradezco por mi mal carácter. Porque yo reconozco que tengo este mal en mí. Reconozco, tengo autocrítica. Te agradezco eso, no por el pecado, sino que sé lo que tú harás conmigo. Amén. Oh, al Dios, respecto. Amén, sí, Amén. Señor. Y podríamos decir, Señor, gracias por tus azotes. Oh, mi Cristo. Señor, gracias por tus azotes. Oh, Señor. Gracias por golpearnos, Señor. Oh, Amén. Padre Gracias eterno. por mutilarnos, Señor. Gracias por golpearnos. El profeta dijo, aquellos que no adoran, aquellos que no levantan sus manos, Sí, mi Dios. son como un bebé muerto, que no lloran. Pero ¿qué necesita un bebé que nace muerto? El profeta dice, le dan una buena nalgada y el bebé llora y llora y llora. Y el profeta dijo, hay muchos creyentes en esta iglesia que necesitan de unas buenas nalgadas del Evangelio. Señor. Gloria al nombre del Señor. Golpéame, Señor. Golpéame, Señor. Señor. Quiero gritar tu santo nombre. Oh, Gloria al nombre del Señor. Aleluya, Padre. Hay muchos aquí que quizás necesitan una nalgada del Evangelio. Azote del Altísimo. Así es. Sí, golpéame, Señor. Golpéame, Señor. Sé que me va a doler, pero prefiero esto que quedarme en la gran tribulación. Amén. Prefiero esto que el lago de fuego. Amén, aleluya, Sí, Padre Señor. eterno, santo. Tus eres tú, justos Señor. juicios, tus justos juicios. Te agradezco, Señor, por tus justos juicios. Oh, mi Cristo Sí, Señor. amado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Señor, gracias, Señor eterno. Ahora las Gracias, espinas. Señor. Las espinas. Gracias, mi Cristo. Aleluya. En Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 8, no vamos a leerlo, son versículos conocidos. Estamos hablando del sembrador, el cual pone la buena semilla, pero esta semilla caía en lugares diferentes. Así es, amén. Así es. Amén, caía en lugares distintos. Sí, amén. Amén. Señor. En el camino, en pedregales, Sí. otros en la buena tierra, pero otros caían en los espinos. Amén. Amén. Las espinas, el cuarto mal del que habló Josué. Uno caía en las espinos. Amén. Así es, Amén. amén. ¿Y qué dice la Biblia sobre los espinos? ¿Qué dijo Jesús que hacían los espinos? Amén. Jesús dijo, los espinos crecieron y ahogaron a la semilla. Así es, amén. Fíjese, esto, yo creo que incluso para este mensaje, tomar la parábola del sembrador es para un sermón entero. Así es, amén. Porque la semilla es una buena semilla. Es la buena simiente. Sí, Una buena Señor. simiente. Era un buen hijo. Sí, amén. Amén. Señor. Pero era un salvo. Era
uno que estaba en la sección de vida, el cual era salvo. Amén. En una sección la cual no era la sección de redención escrito con libro con sangre. Amén. Era una buena semilla, pero él por causa de la vida llegó y cayó entre espinas. Amén. Entró en falso compañerismo. San Josafat vino y cayó con Acab en falso compañerismo. Así es. Amén. Amén. ¿Qué os sucedió? Josafat, el cual era un creyente, creía en Dios. Amén. Era de la buena semilla. Así es. Amén. ¿Qué ocurrió? Acab era un espino. ¿Qué ocurrió? Vino y Josafat estuvo ahí en medio de los profetas de Baal, en medio de los profetas de Acab. ¿Qué ocurrió? Estaban ahogando a ese rey. Amén. Así es, Estaban amén. ahogando la semilla. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Esto es peligroso. Usted me quiere decir que la buena semilla, la buena simiente, puede morir. Amén. Hay nombres que están escritos en el libro de la vida y el profeta dice, y en esa sección hay salvos que pueden ser sacados. Así es. Pueden ser Amén. sacados del libro de la vida y ser ingresados a otro sector en donde el libro de la vida, amén, el libro de la vida es el libro de la vida, están todos ahí. Así es. Pero hay una sección en donde es el libro de la vida del Cordero. Amén. 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 Hay un libro en donde están todos los vivos, todos los que nacieron, todos los vivos. Amén. Sí, amén. Pero hay diferentes secciones. Hay una sección de sangre. Sección de sangre. Amén. En donde está la novia selecta de Jesucristo. El Amén. pueblo de Dios. Y esos nombres son irrevocables. Amén. El diablo no puede agarrar esos nombres Amén. y sacarlos de allí. No puede, no puede. Amén, Señor. Esa es la buena semilla que cae en la buena tierra. Amén, Señor. Amén. Y uno dice, pero qué injusto. La buena semilla cayó en pedregales y murió. O la otra buena semilla cayó en el camino y los caballos, las personas la aplastaron y murió. Otra, la buena semilla cayó a los espinos y murió. ¿Qué dice la Biblia? Esto no es del que quiere ni del que corre, sino que es Dios quien tiene misericordia. Amén, sí, Señor. Ahora, si usted está escuchando esta palabra en este día, en esta hora, es porque somos la buena semilla. Amén. Y estamos en la buena tierra. Amén. Estamos en la buena tierra. Amén. Nuestro fundamento está en la palabra. Amén. La buena tierra. Gloria a Amén. Dios. Amén. Ese es nuestro botón de muestra. Que estamos en el libro de la vida del Cordero. En esa gloriosa sección de Gloria a sangre. Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Las Señor. espinas no nos pueden dañar. Amén, Las Señor. espinas no nos pueden dañar. Gracias, Amén. Padre. Gloria al Amén. nombre del Señor. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Los Padre. espinos en la parábola le quitaron la vida a la buena semilla. Sí, es. ¡Qué tremendo! Amén. El profeta explicó algo tremendo. Dice el profeta que Judas, que Judas estaba escrito en el libro de la vida. Así es. Amén. Amén. Pero no en el libro de la vida del Cordero. Así es. Amén. El Señor Jesús dijo, ustedes se están alegrando porque hicieron sanidades, echaron fuera demonios. Mejor alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Y el profeta dijo, atención, Judas estaba ahí. Así es. Judas Amén. estaba ahí. Amén. Así es. O sea, Judas estaba en una sección de salvación. Sí, Señor. Amén. ¡Qué tremendo! Tremendo. Sí, Judas amén. estaba en una sección de salvo. Amén. Pero ¿qué ocurrió? Judas fue a un entorno pagano, a un entorno de fariseos. Y los fariseos dijeron, te damos 30 monedas de plata para que se cumpla la profecía de José, que lo vendieron por 30 monedas de plata. Sí, Señor. Amén. Y yo creo que Judas, en el ministerio del Señor Jesucristo, no piensen que Judas fue un diablo, no piensen que Judas fue un peleonero, no piensen que Judas fue un diablo así como Caifás que se enfrentaba a Jesús. No, No. Judas era piadoso. Judas era amigable, era bueno, todos lo consideraban un hermano, porque Jesús dijo, en medio de todos ustedes, muchachos, hay un traidor. Y todos dijeron, ¿seré yo? Así es. ¿Seré yo? Pero dijo, y le dijo a Juan, y le hizo señas, pregúntale quién es.
Y Juan le dijo, recostado en el hombro del maestro, maestro, ¿quién es? Y Jesús dijo, quien ponga el pan en el plato junto conmigo, ese es el hijo de perdición. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Pedro, el apóstol de apóstoles, pero había alguien que estaba en el hombro del maestro. Así es, amén. Amén. Señor, amén. Estoy seguro de que Juan no era considerado quizás para votaciones. Juan yo creo que era el más callado de todos. El más callado de todos, el que nunca levantaba la voz. Ese era Juan, esa era su personalidad. Así es, Señor, Amén. amén. Pero él estaba al lado del maestro. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir algo tremendo. Porque en los tiempos de apóstoles, en los tiempos de que todos se nombran apóstoles, etc., muchos no identifican el espíritu de anticristo dentro de la iglesia. Así es. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Tremendos ministerios y no logran identificar el espíritu de anticristo. Pero el Amén. profeta dijo, si usted tiene la capacidad de discernir los dos espíritus moviéndose dentro de la iglesia, Es verdad, Señor. usted llegará a ser un ejército invencible. Amén, gloria a Dios, amén. Tremendo. Sí, Señor, Tremendo. amén. Amén. Judas estaba ahí. Y no, nadie lo puede identificar excepto quién era tipo de la esposa del Cordero. Así es. Juan es tipo de la esposa. Sí, amén. Sí, Gloria al Señor. nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén, sí, mi Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces Juan le llegó la revelación del hijo de perdición. Juan no juzgó a Judas, pero Juan pudo ver a través del don que le entregó Jesús. Ese es. Amén, sí, Señor. Ese es. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sí, Amén. Aleluya. ¿Qué ocurrió? Judas fue sacado del nombre, de su nombre, del libro de la vida, y fue puesto en otra sección. Amén. En una sección donde van al lloro y crujir de dientes. Así es, Señor, Gloria al amén. nombre del Señor. ¿Por qué le pasó eso a Judas? Judas en un tiempo manifestó ser una buena semilla. ¿Pero qué ocurrió? Las espinas lo ahogaron y lo mataron. Amén. Amén. Esto es algo tremendo. Judas, la Biblia dice que Judas se arrepintió de lo que hizo. Es verdad. ¡Qué tremendo! Judas se arrepintió de lo que hizo. ¿Por qué? Cuando Judas vio que al maestro lo entregaron, dijo, oh, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Y fue de nuevo a los fariseos, oye, pero ¿qué han hecho? Lo agarraron. Y dice que Judas botó la plata, esto no me interesa, lo botó. Tomen ahí su dinero. Y se fue. Amén. Judas se arrepintió. Así es, Señor. ¿Pero qué ocurrió? Judas se arrepintió en un estado consciente. Pero él era el hijo de perdición y su inconsciente, ¿qué hizo? Su inconsciente le dijo, tú estás perdido, tú estás perdido, tú estás perdido, estás perdido, eres mi hijo, eres el hijo del diablo, estás perdido, entregaste al maestro. Y Judas dijo, no voy a tener perdón, no voy a tener perdón, no puedo aceptar lo que hice. ¿Y Judas qué hizo? Ahora el maestro va a la cruz, pero él no puede hacer nada por mí. No puede hacer nada por mí. Si Judas hubiese ido con el maestro después de la resurrección, él lo hubiese perdonado. Él lo hubiese perdonado. Así es, Señor. Porque Pedro hizo un pecado equivalente de lo que hizo Judas. Pedro miró al maestro, yo no tengo nada que ver con él. Oye, pero tú estuviste con ellos, no tengo nada que ver con él. Así es. Pero Pedro, total, yo te vi. Y empezó a decir malas palabras, empezó a maldecir, cállate, maldito, déjame de molestar, no tengo nada que ver con ellos. Y Jesús dijo, si alguien me negare aquí, yo lo negaré allá. Sí, pues. Amén. Así es. Y Pedro pudo haber dicho, yo soy un hijo de perdición. Yo era el traidor. Yo era el traidor. Amén. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro esperó al perdón de Jesucristo. Así es, Señor, amén. Judas no esperó al perdón. Sí, mi Así Cristo. es. El maestro lo hubiese perdonado. Amén. El maestro lo hubiese perdonado. Pero el cananeo que tenía Judas lo aprisionó. El cananeo lo humilló. Tú eres el hijo de perdición. Eres el hijo de perdición. ¿Por qué Judas
entregó al maestro. Yo creo que Judas tenía problemas con el dinero. Pero después Judas se arrepintió, no necesito esto, devuélvanlo. Y botó las 30 monedas de plata, dice la Biblia. Así es, amén. ¿Por qué la Biblia no enfatiza? Él era el hijo de perdición. ¿Para qué necesitamos saber esa historia? Amén. Así es, amén. Nos indica la Biblia que Judas se arrepintió. ¿Qué ocurrió? Judas vio a su maestro en todo su ministerio. Y Judas, en muchas partes de la Biblia sale de que en muchas ocasiones querían apedrear a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús solamente se iba y nadie podía tomarlo. Y Jesús pasaba en medio de ellos y se marchaba y nadie podía detenerlo. Y Juan empezó a sacar la cuenta. Muchas veces Jesús ha sido librado de la muerte. Esta que sea una más. Quizás la intención de Judas nunca fue de que su maestro, porque él era su maestro. Así es, amén. Judas, quizás él ni siquiera pensaba que él era el hijo de perdición. Así es, amén. Así es, amén. Quizás cuando él decía, seré yo, y Judas quizás pensó cuando Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer. Judas quizás ni siquiera dijo, seré yo. Bueno, le dijo que lo hiciera. Pero ¿qué ocurrió? Los cananeos, los heteos, los amorreos, amén, que tenía Judas, lo llevaron a la horca. Así es, amén. Amén. Señor. Judas se Amén. suicidó. Y muchos dicen, el suicidio, no, si muchos pueden ser perdonados por el suicidio. No, el suicidio no se perdona. Así es, amén. ¿Por qué? Porque es un pecado el cual no te puedes arrepentir. Así es, amén. Amén. Y alguien que toma un veneno, a muchos se han preguntado, ¿y qué pasa si alguien toma un veneno? Y mientras las agujas del reloj van pasando, ¡ay, Señor, me arrepiento de lo que tomé, ayúdame! Y muere. Eso no es así. A Dios no lo hacen necio. Así es, Señor, amén. Dios conoce el corazón de las personas. Amén. Amén. Sí, mi Cristo, amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mateo 13, capítulo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ahora en Lucas 8, capítulo 8, versículo 14, la misma parábola dice, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas es, y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Esto es lo que hace la espina. Así es, Señor. Amén. El profeta enseña que las espinas son las que separan el buen compañerismo. Amén. El profeta dice, ¿por qué los hermanos no pueden tener compañerismo? Es porque son espinas. Alguien se acerca a esa persona y lo pican a uno, lo pinchan a uno. No pueden tener compañerismo. Gloria al nombre del Señor. Amén, Señor. Lazo, tropiezo, azote y espinas son aquellos que en un sentido, amén, en un sentido nos ayudan a mantener la guardia en alto. Los cananeos, los amorreos, los fereceos, los heteos, los heveos, etcétera, etcétera, esos pueblos paganos nos ayudan a mantenernos en guardia. Amén. 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 Ellos tienen una labor que cumplir. Ellos tienen un objetivo de vida que cumplir. Así es. Amén. Su objetivo es hacernos la guerra. Amén. El objetivo de ellos para nosotros es mantenernos en guardia, es mantenernos como buenos guerreros. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Oruga, saltón, revoltón, langosta, jinete del caballo blanco, del caballo rojo, caballo negro y amarillo. Todos esos poderes demoníacos son 4. Nos ayudan a mantenernos en guardia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, Señor. En la esfera de la Segunda Guerra Mundial, cuando varias trompetas sonaron para Israel, amén, ahí sonaron lazo, tropiezo, azote y espinas para Israel. Para Israel. Amén. Israel entrando en falso compañerismo. Israel entrando en comunión con Alemania. Israel entrando en comunión con grandes corporaciones, etc. Los judíos. Amén. Después llegó un Hitler, el cual dice, ¿cómo es posible que todos estos judíos estén prosperando? Y ustedes, el pueblo alemán, aquí.
un judío siendo nuestro jefe. Amén. El pueblo de Israel siempre halla la riqueza. El pueblo de Israel siempre halla la prosperidad. Así es. Amén. Y vino un envidioso a querer erradicarlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se levantó lazo, tropiezo, azote y espinas y atacaron a Israel. Se levantó la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón para atacar a Israel. Se levantó líderes demoníacos, líderes poseídos por el diablo. Hitler, Eichmann, Mussolini y Stalin, grandes líderes, grandes dictadores poseídos por el diablo, para erradicar de la tierra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Así es, Amén. Señor, amén. Pero estos cuatro poderes no pudieron destruir a Israel. No pudieron destruir a Israel, sino que al final de la guerra, el pueblo de Israel moviéndose de aquí para allá, de dictador tras dictador, dictador tras dictador, ellos terminaron finalmente en su tierra. Amén. En su tierra. Eso. Mataron a muchos, sí es verdad, pero el pueblo de Israel terminó en su tierra. Amén. Gloria al nombre del Amén. Señor. Sí, Señor, amén. Esos cuatro poderes querían destruirlo, pero esos eran como esos muñecos que tienen el centro de gravedad en su centro, que tú los golpeas y vuelven. Sí, Tú los golpeas, pero el centro de gravedad está en el centro. Vuelven al centro. El diablo nos puede golpear lo que quiera, pero siempre nos mantendremos en el centro de esta palabra. Gloria, en nombre de Jesucristo. Aleluya. Y si para el pueblo de Israel los cuatro poderes satánicos no pudieron destruirlo, el lazo, el tropiezo, los azotes y las espinas no pueden destruirlo. Lo único que nos hacen, lo único que van a provocar todos esos espíritus demoníacos es empujarnos y con el Espíritu Santo guiándonos nos están empujando y terminaremos en nuestra tierra, nuestra verdadera tierra celestial. Somos creyentes, somos ciudadanos de otro reino. Gloria al nombre de Jesucristo. No pueden destruirnos. La enfermedad no puede destruirte. Los problemas no pueden destruirte. La depresión no puede destruirte. Tu bajoneo, tus malos días no pueden destruirte. Nada de eso va a sacar tu nombre del libro de la vida del Cordero. Gloria al nombre del Señor. El diablo te quiere retener. El diablo te quiere retener. Pero es un esfuerzo en vano. Gloria al nombre del Señor. No lo podéis pedir. No podréis pedir que este pueblo camine hacia el rapto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. El profeta dice, el pueblo de Israel solo haya bendición cuando está en su tierra. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Solo hallará bendición cuando está en su tierra. Y el profeta dice, y ellos ya están en su tierra. Pero el profeta dice, pero para nosotros, ¿cuál es nuestra tierra? Nuestra tierra es la palabra, dijo. Nuestra tierra es la palabra. Si estamos en la palabra, estamos en nuestra tierra y recibimos bendición. Nosotros jamás recibiremos bendición si no estamos en nuestra tierra. Venga la palabra, venga la palabra. Seamos saciados del agua, del río de la vida de la palabra. Gloria al nombre del Señor. La palabra en nuestra tierra, la palabra en nuestra tierra. Y esta palabra se une con nuestro Espíritu Santo de dentro. Entonces mecánica y dinámica se unen y nosotros llegamos a ser la palabra hablada andante. Gloria a Dios. Cartas leídas, epístolas dadas al mundo, porque todo el mundo tiene que reconocer que somos hijos e hijas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mecánica y dinámica nos llevan al hogar, nos llevan a nuestro hogar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tenemos un hogar al otro lado. Tenemos un hogar al otro lado. Aleluya. Cantemos esa alabanza. Tengo un hogar al otro lado. Cantemos esa alabanza. Tengo un hogar al otro lado del sombrío río
río llamado muerte. Amigos me esperan al otro lado. Los abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. El diablo no puede impedir que vayamos a nuestro hogar. El diablo no te puede impedir, no te puede retener que vayamos a nuestro hogar. Es verdad, nos llegan azotes, nos llegan lazos, tenemos problemas en esta tierra, pero nada de eso puede impedir que vayamos a nuestro hogar, que está más allá del puente. Más allá del puente no hay más tristezas, más allá del puente no hay más dolor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Oremos al Padre Celestial. Señor Jesucristo, gracias Padre Santo. Gracias por tu gloriosa unción. Gracias por tus hermosas palabras. Gracias Señor Jesucristo. Porque tenemos esta seguridad bendita. Tenemos esta seguridad bendita. Que somos hijos e hijas tuyos. Gracias Señor Jesucristo. Porque lo que nos diga el enemigo, lo que nos diga el maligno, no nos interesa. Él puede destruir nuestras vidas. Él puede deshacer y llenarnos de chismes, insultarnos. No nos interesa. Gracias Señor Jesucristo. Porque usted ha puesto tapones a nuestros oídos para las palabras del maligno. Oh, gracias Señor. Ya no nos puede poner incredulidad en nuestros oídos. Ya no puede poner en nuestros oídos que no vamos a lograrlo. Ya no nos puede decir que no lo lograremos. Porque en este día le cortamos la cabeza a esos cananeos. Le cortamos la cabeza a esos amorreos. Le cortamos la cabeza a esos jebuseos. Gracias Señor Jesucristo, porque en usted tenemos nuestra seguridad bendita. En usted tenemos, Señor, la gracia, la redención y el perdón y el poder. Envístenos de poder, Padre Santo. Tal cual como Gedeón dijo, si Dios está con nosotros, yo quiero ver sus maravillas. Yo quiero ver a un Dios sobrenatural en medio nuestro. Aleluya. Bendito eres, Padre, aleluya. Aleluya. Jesucristo, Un poder especial. En donde ni el cáncer se puede parar enfrente nuestro. Señor, aleluya. En donde la enfermedad empieza a temblar en medio de la presencia del Hijo de Dios. Con tu presencia sobrenatural. Aleluya. Señor. Oh, Padre, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque estás levantando a hermanas fervientes en la fe y a hermanos fervientes en la fe, los cuales tienen una fe superior a la sanidad divina, tienen fe de rapto, una fe de 7 truenos. No cualquiera llega a esa fe, no cualquiera llega a ese nivel de fe, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú en este día nos has respondido, has respondido a nuestra plegaria, has respondido a las preguntas que teníamos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Siga ayudándonos, Padre Santo. El tiempo se ha vuelto oscuro. El tiempo se ha vuelto oscuro. Hay oscuridad por doquier. Hay muerte por doquier. Está bastante tenebroso el ambiente. Está lleno de mortandad el ambiente. Hay muerte espiritual por doquier. Hemos visto hermanos
hermanos y hermanas de antaño que eran fieles guerreros y ahora los vemos en el mundo, Así es. atados con los lazos del enemigo, Así es. azotados con los azotes del enemigo, Amén, Señor. ahogados por las espinas del enemigo. Ay, Padre Santo. Ten misericordia, Padre. Amén, Amén. Señor. Ten misericordia. Sí, Señor Jesucristo. Porque el ambiente está tétrico, está tenebroso. Amén, Señor. Bendito Padre Celestial. Señor. Las calles, Contrólale. las calles espiritualmente están gimiendo y gritando. Jesucristo. Hoy en día es un infierno tremendo al ver los gemidos de la gente. Sí, Señor, amén. En donde vecinos y vecinas, Sí, en Señor. donde el pueblo está en su interior en agonía, Así es. gritando y peleando y sufriendo en su mente, sufriendo por dentro, Así es, Señor, amén. Sí. en donde el alcohol no puede hacer nada, Así las es, drogas no pueden hacer nada, Así es. están vacíos por dentro, Así es, Señor, amén. Sí, buscan Dios. ayuda y no la hallan. Así es, Señor. Buscan amén. apoyo y no lo hallan. Así Tratan de es, Señor. buscarse a psicólogos y no les ayudan. Así es, Señor, Señor. amén. Sí, mi Gracias Cristo. te damos. Sí, Padre. Señor. Porque nosotros tan solo al doblar nuestras rodillas y alzar nuestras manos, ya tenemos el problema solucionado. Gracias, Amén. Señor, Sí, aleluya. Tenemos a quien necesitamos al instante. Gracias, mi Dios. Gracias. Te agradecemos, Señor te adoramos, Jesucristo. Te bendecimos. Gracias. Porque a pesar de que nosotros hemos sido muchas veces infieles, indiferentes ante tu mover espiritual, Amén. tú te has mantenido fiel. Gloria a ti, Amén. Señor. Tú nos has demostrado con hechos tu amor. Bendito sea tu Amén. nombre, Sí, Señor. Padre. Gracias te damos por eso, Aleluya, Señor. bendito sea. Gracias te damos por eso. Señor. Sí, Padre. Guíanos, Señor. Bendito Fortalézcanos, sea, Padre. Señor. Porque no queremos ahogarnos en la orilla. En tu nombre. No queremos tropezar y ver con nuestra nariz en el piso la línea de meta y estar parados ahí y sentirnos impotentes al decir ni siquiera puedo arrastrarme. Veo tan cerca la meta y no puedo llegar a ella. Oh, Mi sí, Dios Señor. amado, aleluya. Tanto tiempo que corrimos, Oh, tanto tiempo que nos esforzamos y para morir ahogados en la orilla, Amén. Jesucristo, Sí, Señor. aleluya, mi Dios. para morir sin aliento Señor, a 1 metro de la meta. Dios eterno, No permitas eso. No permitas eso. Así Que es, todos los Padre. oídos que estén escuchando estas palabras, Amén. llénalos, Señor, de un poder vivificador. Sí, Señor. Llénalos, Señor, que tu Espíritu Santo vaya como corriente eléctrica Amén. y los llene con tu poder. Amén. Sí, Padre. Y después que se levanten de este culto, digan: estoy renovado, Sí, Padre. estoy con nuevas fuerzas. Amén. Sí, Ahora tengo el poder de levantar mis manos. Ahora tengo las lágrimas de alegría. Porque he sido tocado por el Espíritu Santo. Oh, Rey de Amén. gloria, aleluya. Todo esto lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Santo eres tú, Señor. Sean bendecidos, amados hermanos. Aleluya. Sean bendecidos, amadas hermanas. Que el Señor Jesucristo vaya y los visite a cada uno en este día. No se van a ir vacíos. No se van a ir vacíos. El Señor Jesucristo va a llenar su copa con el vino nuevo. Gloria sobre el Señor. Un gran shalom. Oh, gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, Señor Jesucristo, aleluya.